el que nos das, Padre Santo, el poder. Tú eres el que nos das, Señor, la habilidad. Tú eres mi Dios, mi Salvador, mi roca fuerte. Amén. Tú eres, Señor, el que nos ayudas en tiempos difíciles, Señor. Tú eres el que nos levantas cuando nos caemos. Tú eres el que, Señor, sanas cuando estamos enfermos. Tú, Señor, das vista, Señor, al que está ciego, Señor, espiritualmente y físicamente, Señor. En este momento, Señor, te damos la honra y la gloria que tú te mereces, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor, hermanos? Amén. Me gozo yo, hermanos, de estar en la casa del Señor. Es toda vez que estoy aquí, ¿verdad? Es un privilegio. Es un privilegio de estar aquí con ustedes. Hemos cubrido, ¿verdad? Durante las semanas pasadas, el fruto del Espíritu Santo. Ahora vamos a cubrir los 9 dones del Espíritu Santo. Hemos cubrido, ¿verdad? Acerca de la promesa. También cubrimos que el Espíritu Santo es la promesa. También la persona del Espíritu Santo, que la persona no es una fuerza, pero sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Hablamos también acerca de hablar en otras lenguas. Y también el último segmento fue el fruto del Espíritu Santo, que lo encontramos en Gálatas 5, 22 al 23. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vamos a hablar ahora acerca de los 9 dones del Espíritu Santo, hermanos. Déjame decirte que cuando nosotros funcionamos, operamos bajo los dones del Espíritu Santo, operamos con poder. Amén. Operamos con poder. Si tú quieres ser una persona poderosa, una persona cristiana, una persona que puedas tú tener autoridad, que puedas tú tener, ¿verdad? El poder de reprender un demonio. Tú tienes el poder para orar para los enfermos. Necesitamos, hermanos, los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Los 9 dones del Espíritu Santo. Quiero que vayan conmigo al 1 de Corintios, capítulo 12. Cuando la hayan encontrado, me dicen un amén. Amén. Vamos a iniciar allí en versículo 1. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí nos dice Pablo: no quiero que sean ignorantes. No quiero que no sepan, no quiero que no estén enterados acerca de los dones del Espíritu Santo. Dice: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. El 3. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga provecho. Provecho. Porque a es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, y a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. Estamos hablando de la fe. Y a otro dones de sanidades, no nomás una sanidad, pero sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro
el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y luego seguimos en el 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén, como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos podamos ver lo que el Señor hace a través de los dones del Espíritu Santo. Hablamos de los dones, ¿verdad? Sí, por encima, pero realmente no comprendemos muchos de nosotros qué sucede con los dones, o qué podemos hacer con los dones, y a quién se los da el Espíritu Santo. Todos los cristianos, hermanos, tenemos por lo menos un don, y el Espíritu es el que reparte según Él quiere, dice la palabra de Dios. Todo esto, dice, lo hace el Espíritu Santo, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. Como Él quiere lo reparte. Dice en 1 Corintios 12:11. La Biblia, ¿verdad? También podemos anhelar todos los dones, porque nos anima para recibirlos. Amén. El Señor quiere que tengamos estos dones. Él no nomás los puso allí, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Repartiera para que todos nosotros pudiéramos tener dones. Amén. Los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12:11 nos dice la palabra de esta manera. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como lo hemos leído. Quiero que se quede con eso. En 1 Corintios 12:31 dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Quieres caminar en excelencia? Amén. Recibe los dones. ¿Y cómo recibo los dones, hermano? ¿Cómo? Vamos a ver, hermano. Por eso vamos a escudriñar las Escrituras un poco esta tarde, ¿verdad? Nosotros podemos obtener, quiero clarificar una cosa, hermanos, porque muchas personas han preguntado esta pregunta. Hermano Jesse, ¿una persona puede tener más que un don? Sí. Déjame bíblicamente explicarte. Nosotros podemos obtener más que un don. Déjame darte un ejemplo. Déjame usar al apóstol Pablo como ejemplo. El apóstol Pablo tenía el discernimiento de espíritus, y podemos ver en Hechos 16:16, ¿verdad? Reprende a la adivina que anda allí diciendo cosas y danzando y siguiendo a Pablo, y él lo reprende y dice, en el nombre de Cristo, este es demonio, yo puedo discernir que es demonio, sal de esa muchacha, y cae como muerta, y sale el espíritu maligno. Entonces tenía espíritu de discernimiento. Amén. Entonces también tenía el don de sanidades. En Hechos 19:12 está tremendo, hermanos, como el Espíritu Santo se manifiesta con tanto poder. Dice que con los paños de Pablo sanaban los enfermos. Con los paños, amén. Con los paños de Pedro sanaban los enfermos. Estaban empapados, ¿verdad? Esos paños estaban empapados de la unción del Espíritu Santo y de sanidad, que no era Pablo, pero era el poder del Espíritu Santo que se manifestaba de una manera poderosa. Amén. Entonces también, hermanos, podemos ver que tenía el don de milagros. También tenía el don de milagros en Hechos 28, en la isla de Malta. Le mordió una serpiente venenosa y no murió. Tenía también el don de diversos géneros de lenguas. Dice en 1 Corintios 14, nos dice que él hablaba en lenguas más que todos. Amén. Tenía también el don de hablar en otras lenguas. Y podía tener mucho más, hermanos, pero nomás quiero usar esos como ejemplos, amén, para que nosotros podamos comprender que podemos tener más que solamente un don. Amén. Podemos tener
varios dones. Vamos a iniciar, hermanos, con la palabra de sabiduría. Es sobrenatural revelación del Espíritu Santo para propósito divino. Es la sobrenatural declaración de la mente y de la voluntad de Dios. Tremendo, hermanos. Esto es la palabra de sabiduría. Puede manifestarse la palabra de sabiduría en diferentes formas. Puede manifestarse por la voz de Dios, puede manifestarse en visión, puede manifestarse en sueño, puede manifestarse igualmente en profecía. Ahora la palabra de esencia, rapiditamente, porque son 9 dones, hermanos, y no quiero detenerlos toda la noche aquí. La palabra de esencia es una revelación de lo pasado a lo de lo presente, fuera de nuestro natural conocimiento. Se manifiesta este don para revelar acontecimientos del pasado al presente. Es para edificar a la iglesia. Amén. Todos estos dones, hermanos, es para edificar a la iglesia. Si tú quieres hacer algo para la iglesia, si tú quieres ayudar a la iglesia, sométete a Dios y empieza a pedirle estos dones, y tú vas a edificar a la iglesia con los dones del Espíritu Santo que Dios nos da. Amén. Hacer algo poderoso, como le digo, cuando tienes los dones espirituales, cuando tienes sea 1 o 2 o 3, cuantos tengas, cuantos te reparte el Espíritu Santo, vas a caminar con autoridad, vas a caminar con poder, porque vas a tener el poder del Espíritu Santo manifestarse en esos dones que Él te da. Amén. Ahora, discernimiento, aleluya, discernimiento de espíritus. Aquí es algo que se lo recomiendo, como el doctor te dice, te recomiendo que tomes estas vitaminas. ¿Saben cuántos han ido al doctor y dice, te recomiendo que hagas esto, que hagas ejercicio, que tomes vitaminas, para que seas, ¿verdad?, que tengas más salud física? Pero, hermanos, se lo recomiendo el discernimiento del Espíritu Santo. Da una sobrenatural comprensión el demonio de los espíritus, revelando cuál es el origen del espíritu que una persona opera bajo, del espíritu. Opera este don, nos abre los ojos, en otras palabras, nos abre los ojos para discernir lo que es del Espíritu Santo o lo que es de Satanás, el demonio que engaña a la gente con fraude y engaño. Cuando era yo pastor ahí en la ciudad de Walter, ahí donde está el hermano Mike ahora, ahí había muchos endemoniados, hermano. Estaba tremendo, ahí estaba pesado el Gloria, ahí estaba, ¿verdad? Y estaba tremendo porque había muchas personas que venían a la iglesia y venían endemoniados. Pero gloria a Dios que fueron libres. Vino una señora en una ocasión y se vino y se hincó aquí durante, ¿verdad?, el servicio. Estábamos tocando unos cantos de adoración y pues levantó sus manos ella y dije yo, pues gloria a Dios, el Señor la está bendiciendo, y empezó a temblar un poquito y gloria a Dios. Pero después noté algo, dije, esto no está bien. Miré en su rostro algo que no miro yo en una persona que realmente está adorando al Señor, a una persona que realmente está recibiendo de la presencia del Señor. Esta persona estaba recibiendo de otro origen que no era de Dios, y empezó a hacerse muy curioso su cuerpo. Yo dije, esto no está bien, la voy a arrepentir en el nombre de Jesucristo. Y fui y agarré el aceite y empecé a orar por él. Vinieron otras damas, empezaron a orar igualmente. Esta mujer empezó a vomitar. Vomitó así bastante cabello. Amén. Agarré una bolsa yo para que no vomitara en la alfombra, y estaba allí yo y estaba vomitando esta mujer, y fue libre del demonio. Pero el discernimiento, hermanos, es importante, porque si yo hubiera dicho, bueno, esa hermana está, gloria a Dios, está bendecida, y empezaba yo también, qué bueno que Dios la está bendiciendo, amén. Pero realmente
no era bendición de Dios, era algo a lo contrario, era un demonio. Amén. Mi madre, hermanos, tenía este don de discernimiento. Me recuerdo que cuando vinieron los evangelistas, porque a mí me encanta, hermanos, traer evangelistas a las iglesias. Ahorita apenas estamos, ¿verdad?, empezando, pero ya cuando agarremos más sangrita, ¿verdad?, voy a traer evangelistas, cantantes, para que vengan a ministrar. Y mi madre, cuando venían estos evangelistas o cantantes, ella me decía: mi hijo, ese está en la carne. ¿A poco, mamá? Sí, ese nomás viene por el dinero. Y era como decía mi madre, decía, y eso al punto era lo que era. Y ese decía: mi hijo, ese evangelista está lleno del Espíritu Santo, esta iglesia va a recibir una bendición. Y así era, recibía una bendición la iglesia. Amén. Entonces es algo poderoso, pero ella tenía el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. También otro endemoniado que fue allá a la iglesia en Wilder, fue y dijo: estoy endemoniado, se me aparece una mujer allí en mi cama y va a orar por mi casa. Y fuimos a orar allí y reprendimos a los demonios. Y dijo: quiero que queme todas mis barras y todo, porque en veces me quiero matar yo mismo. Entonces fuimos y hicimos una fogata y empezamos a quemar todo lo que tenía este hombre y empezamos a reprender. Y ese hombre fue libre, hermanos. Y luego empezó a venir toda su familia. Tenía una familia grandísima, como de 20. Y empezaron a venir todos y todos le dieron su vida al Señor y fueron bautizados. Entonces, hermanos, el espíritu de discernimiento es algo hermoso de tener para que nosotros podamos saber qué es de Dios y lo que no es de Dios. El don de fe. El don de fe es importante, muy importante. Pero hay que ver la diferencia en las clases de fe, hermanos. Dios nos ha dado fe, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Una medida de fe. Pero cuando viene ¿cuántos han tenido, cómo se dice esto? Un magnifying glass, amén. Uno que magnifica, ¿verdad? Una lupa, gracias, una lupa. El Señor te ha dado fe, pero cuando tienes el don de fe, es como si pusieras una lupa en la fe que tienes y se hace gigante. Amén, ¿estás conmigo? Se hace gigante, se hace algo grande, algo poderoso. Ya la fe que tenías chiquitita se hace grandísima. Amén. Eso es verdad. Pero vamos a seguir aquí un poco más acerca, ¿verdad?, de la fe. Hay diferentes clases de fe. La fe que nosotros, hermanos, todos se nos hace posible hasta lo imposible. Esa es la fe de Dios que nos da a través del don de fe. Pero también tenemos la fe como lo sobrenatural, ¿verdad?, que les estoy hablando. La fe también puede ser una fe de la naturaleza humana. También eso incluso incluye a los incrédulos que tienen fe, pero es una fe diferente. Tienen fe a los ídolos y a los dioses. Amén. Hay personas católicas que le tienen fe a esos ídolos, a esas estatuas, hermanos. Tienen una fe tremenda, pero nada sucede porque le tienen fe a algo que no existe. Amén. También la fe a las promesas de Dios, ¿verdad? Abremos la palabra de Dios y tenemos fe de esto también. Tenemos fe en Cristo que salva, la salvación. Y esto todo viene, pero la fe, hermanos, que da el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que es la fe, en otras palabras, es con la fe de Dios, no la tuya. Entonces estás operando con la fe de Dios. Es dado por Dios la fe en una forma sobrenatural, operando por el Espíritu Santo, una fe inmovible en lo que parece imposible. Veremos por medio de este don las sobrenaturalidades de Dios obrando poderosamente. Amén. Entonces lo que
al mundo se le hace imposible. Cuando tenías poquita fe se te hacía imposible. Ahora sí vas a creer que todo es posible porque tienes el don de fe. Amén. Entonces ese es el don de fe. El hacer milagros. El milagros y sanidades, diferenciar, hermanos, un poco. Hablamos de milagros, pero también sanidades. Entonces es un poco diferente. El hacer milagros, por medio de este maravilloso don, se muestra sobre la naturaleza, amén, la naturaleza que tenemos nosotros. Esto nos lleva a una sobrenatural vida en Dios, ¿verdad? A través de el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:22 dice de esta manera, dice: escuchen, hombres de Israel, estas palabras. Jesús de Nazareno, varón afirmado por Dios entre ustedes, con prodigios, milagros y señales. Aquí no dice sanidades, nomás dice prodigios, milagros y señales que hizo Dios en medio de ustedes, por medio de Él, tal como saben ustedes mismos. También en Marcos 4:35 dice que calmó la tempestad. Amén. Calmó la tempestad. Fue un milagro que hizo toda naturaleza, ¿verdad?, del mar. Él dijo: cálmate, y se calmó. También en Marcos 6:49 dice la palabra de Dios que hizo un milagro, que sucedió un milagro cuando Él empezó a caminar sobre el mar. Amén. Entonces ese fue otro milagro de Dios. Él caminó sobre el mar. Y también otro maravilloso milagro fue en Marcos 14:25, cuando Jesús, amén, convirtió el vino en agua. Amén. Entonces, el agua en vino. Entonces convirtió el agua en vino. Entonces ese fue otro milagro. Y también puede convertir el vino en agua. Nada es imposible para Él. Puede hacer lo que Él desea y lo que Él quiere. Entonces estos son milagros, hermanos. Vamos a ver los dones de sanidades ahora. ¿Qué son los dones de sanidades? El don de sanidad, hermanos, siempre ha sido, ¿verdad?, algo que yo anhelaba tener. Desde niño yo leía libros acerca del Espíritu Santo, acerca del don de sanidad. Cuando yo estaba en el colegio, tenía como 2, 3 libros, y en la noche los abría y decía: Señor, yo quiero tener este don. Yo deseaba, hermanos, y oraba, hermanos, y el Señor, hermanos, déjame decirte que Él da a las personas como Él desea. El Espíritu Santo da a las personas como Él desea. Aunque yo pedía tanto, hermanos, realmente no recibí ese don. Ay, hermano, pero usted dice que yo pida. Sí, hermanos, pida. Nunca vas a saber lo que el Señor te va a dar. Amén. Tú sigue pidiendo. El don siempre ha sido, ¿verdad?, algo que yo quería tener. Aunque yo he visto, hermanos, déjeme decirle, es que orar con una persona, como dice en Santiago, que ungir al enfermo y llamar a los ancianos y ungidos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, es algo diferente de tener el don de sanidad, y ahorita lo voy a explicar. Yo he visto sanidades, yo he orado por personas y han sido sanas. Me recuerdo que mi hermana tenía lupus, y cuando vi acá en Payette, yo estaba en mi oficina, tenía una oficina en esa casa que teníamos ahí en Payette. Estaba leyendo y me llamaron por teléfono, y fue mi cuñado, y me dijo: Olivia se está muriendo, no sé qué hacer, no quiere ir al médico, no sé qué hacer, dice que quiere ir a tu casa para que oren por ella. Entonces la trajo en sus brazos y la llevó a la oficina, y allí la sentó, y estaba yo y mi esposa, trajimos el aceite, empezamos a orar y a orar y a orar y a orar. No se podía ni mover, no, estaba gimiendo de tanto dolor. Todas sus coyunturas, todo su cuerpo estaba inflamado de tanto dolor. Empezamos a orar, empezamos a reprender esta enfermedad. Duramos, hermano, no le estoy exagerando, duramos como hora y media orando constantemente por mi hermano. Estaba yo sudando, estaba cansado, pero seguimos orando, y Dios la sanó.
Dios la sanó. Entonces yo he visto milagros, hermanos, pero sanidades, pero el tener el don es algo diferente. Cuando tienes el don, amén, es como Catherine Coleman, no sé si están, ustedes, ¿verdad?, conocen a esta persona, o Smith Wigglesworth. Estas personas tenían el don de sanidad. Estas personas, cuando venían las personas en silla de ruedas, oraban por ellas y las personas se levantaban. Amén. Y personas con cáncer sanaban, y no nomás una o dos, pero una multitud de personas fueron sanas por estas personas que tenían el don de sanidades. Y la razón por qué dice sanidades, porque no nomás es una sanidad, pero son varias enfermedades, hay muchas enfermedades, amén. Entonces sanidades, el Señor te da el don de sanidades para diversas enfermedades que tú puedes ser usado para que el Señor, ¿verdad?, se manifieste a través de su Santo Espíritu para que sean sanas esas personas, amén. Entonces es algo poderoso, es un don del Espíritu Santo, algo sobrenatural, una manifestación, ¿verdad?, que solamente el don de sanidad puede traer. Algo milagroso, trae sanidad, liberación al enfermo de todas sus dolencias. Es el poder de Dios que destruye la obra del pecado y del diablo en el cuerpo humano, como las sanidades que Jesús y sus discípulos realizaron en el libro de Hechos y en los 4 evangelios. El don de sanidad es dado a la iglesia para nuestro beneficio, amén. Entonces es para nosotros. Todavía existe, muchas personas no creen en sanidad, dicen el Señor ya no sana de esa manera. No, el Señor todavía sana hoy, amén. El Señor sana y libera, amén, aleluya. Pero hermanos, hay que procurar este don igualmente. Es para edificar también a la iglesia. Ahora sí, el don de profecía. El don de profecía, cuando digo profecía, se me viene a mente mi hermana Darlene, que se sienta acá. Cuando estamos, ¿verdad?, alabando al Señor, ella se pone de pie y trae una palabra profética para edificar a la iglesia. Y es algo hermoso, hermano. Y todo se calla cuando se levanta. Ya estamos acá nosotros tocando, Jesus loves me. Y luego se levanta y empieza a hablar la hermana una palabra profética. Todo se calla y se escucha la palabra. Porque es de Dios. Amén. Porque es de Dios. Es algo profético, es algo que viene de Dios. Debemos distinguir claramente, hermanos, al estudiar el don profético, la diferencia entre el don, ¿verdad?, dicho y dado al ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Era diferente, hermanos, era diferente. Ahora, en el Nuevo Testamento, este don es entregado a la iglesia para la edificación de la iglesia, amén. Y en ese tiempo, si puede usted leer los profetas mayores, los profetas menores, todos tenían un trabajo y una agenda que hacer, y solamente esa agenda y ese trabajo cumplían, y ellos ya se movían de eso, de lo que estaban haciendo. Pero nosotros, hermanos, que Dios nos ha dado esta palabra, ¿verdad?, de profecía, amén. Entonces nosotros nos ponemos de pie como se pone la hermana y habla una palabra profética para edificar a la iglesia, amén. No tiene que decir la hermana, va a terminarse el mundo o va a destruir el Señor Dios el mundo en el año 2025, amén. No más por un ejemplo, no de ninguna manera, porque nadie sabe cuándo, pero ha habido profetas que han sido falsos y han puesto días en la venida del Señor, han puesto días también, hermanos, en lo que va a acontecer, y nunca acontece, porque son falsos. Hay que tener cuidado con los profetas y las profecías falsas, porque hay muchos profetas falsos y andan engañando a la gente y les quitan el dinero
y solamente es lo que hacen porque las profecías nunca se cumplen porque no son de Dios, porque son falsos profetas. Pero cuando el Señor viene y usa una persona humilde, una persona que está dispuesta, amén, y el Señor les da ese don, entonces traen palabra que edifica a la iglesia de Dios. Amén. Entonces hay una diferencia. Cuidado con los profetas falsos, porque hay muchos de ellos y lo que ellos traen solamente es destrucción y confusión y te quitan el dinero. Entonces cuidado, hermanos. Es el nuevo y particular en este don del Nuevo Testamento entregado a la iglesia para la edificación de ella misma, como dije. No hay que confundir también, hermanos, de otro punto. La predicación, hay muchas personas que dicen, pues la predicación es la profecía de Dios, porque muchas personas no quieren creer en lo sobrenatural y tienen un tiempo tan difícil de creer que Dios puede hacer algo sobrenatural, que dicen, bueno, cuando tú predicas ya traes la profecía allí, porque es la palabra de Dios y estás declarando profecía. Déjame aclarar eso. La palabra de Dios en la predicación no es profecía. La palabra de Dios en la predicación es una palabra inspirada por Dios. ¿Estás comprendiendo? Es inspirada por Dios. Si fuera profecía, entonces ya no fuera natural, fuera sobrenatural. Pero la palabra de Dios es natural, viene literalmente de la Biblia y es inspirada por Dios. Si tú hablas, ¿verdad?, con una unción, pero no es profecía. La profecía es un don sobrenatural que Dios te da una palabra, aleluya. Muchas veces ni es palabra que viene de la Biblia, es palabra directamente de Dios para la iglesia, amén. Para la iglesia aquí en el camino, y nos viene y nos habla directamente, amén. Entonces la predicación, de nuevo, es inspirada, y el don de profecía es algo sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué son los beneficios del don de la profecía? Es para edificar la iglesia, para hablar a los hombres de un modo sobrenatural, en 1 Corintios 14:3, para proveer consuelo a la iglesia, igualmente para exhortar, para confortar, para alientar, para animar, para impulsar, para seguir un camino. La iglesia es para la iglesia, hermanos, para también convencer al inconverso y declarar los secretos de su corazón. 1 Corintios 14, del 21 al 25, también nos habla de esto. Ok, diversos géneros de lenguas. Deja de explicarte un poco aquí. Es hablar en lenguas. Monique recibió el bautismo del Espíritu Santo, recibió el don de hablar en lenguas hace como 2 semanas, amén. Y nos gozamos, ¿verdad? También mi hermano Lorenzo y Sandra, ¿verdad?, recibieron el don hace poco y nos gozamos al ver que Dios se manifestó de esta manera. Cuando yo recibí el don del hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, yo tenía 13 años de edad.